Y comenzamos el día de hoy, lunes 25 de agosto, electrizante. La verdad que es uno de los días y de las semanas más movilizantes para el gobierno, más dramáticas a estas horas, porque el gobierno está transitando horas turbulentas respecto de el famoso audio que circuló el año pasado, no, la semana pasada, el día jueves, de Diego Españolo, que era el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se filtró un audio reconociendo que Karina Milei recibió un 3% de coimas por prestaciones de una empresa que es Droguería Suizo Argentina, donde el contrato que se firmaba entre el Estado y la Droguería Suizo Argentino tenía que pagarle 3% a Karina Milei y 5% a Lula Menem, en total 8%, y el gobierno a partir de esto empieza a hacer caos total. No tiene una narrativa armada, no tiene un control de daños, no tiene amortiguadores que puedan tratar de bajarle el precio a la dinámica del filtro de audio de Diego Españolo. Echa a Diego Españolo el gobierno a través de Javier Milei. Y esto empieza a escalar porque la justicia toma conocimiento de la causa, llegan denuncias donde Gregorio Dalbón hace la denuncia frente a esta situación en la justicia, sede judicial, empieza a actuar el juez Casanelo, quien le cae la causa en Comodoro Pi, y a partir de ahí empieza una rueda de acontecimientos donde el gobierno se siente realmente incómodo, donde la bala le entró y duro. Este golpe le entró muy fuertemente a 2 semanas de las elecciones provinciales. Un gobierno donde se le golpea al corazón de su proyecto político y de la gestión, que es Karina Milei y Javier Milei. ¿Por qué digo esto? Porque Karina es la principal involucrada y nombrada, y no lo nombra un segundo o terceras líneas, no nombra a alguien fuera del gobierno, algún testigo que escuchó, oyó. Lo nombra alguien que fue abogado de Javier Milei, amigo de Javier Milei, que visitaba la Quinta de Olivos, y donde se nombra a Karina Milei, quien es la persona que respalda y sostiene emocionalmente al presidente Javier Gerardo Milei. Y todo esto hace que el gobierno no encuentra una narrativa, porque Javier Milei, en lugar de hacer algún tipo de, no sé si renuncia o despido a Karina, pero algún tipo de separación de Karina del cargo hasta que se pueda aclarar el tema, no lo puede hacer porque es alguien que conduce también las fuerzas de la Libertad Avanza, ¿no? La fuerza política. Entonces, donde el gobierno no encuentra un fusible que pueda desactivar este quilombo. No lo encuentra, porque lo primero que hizo fue echar a Diego Españolo, pero el problema sigue escalando. Al mismo tiempo, los medios de comunicación, críticos y opositores a este gobierno, que tienen en mano las escuchas, y también hay grabaciones donde empieza a dosificarse la información de manera tal que toda esta información quede en agenda en las próximas 2 semanas. Esta semana y la siguiente, que es previo a la elección provincial, que es la elección más importante respecto de la de octubre, porque la de octubre es nacional, pero la provincia de Buenos Aires representa más del 30% del padrón en la República Argentina. Entonces te va a marcar un termómetro de la calle, el clima electoral, cómo se vive. Te puede marcar lo que se puede luego desencadenar en octubre. Entonces empieza a verse un juego en el ajedrez donde la oposición huele sangre y ataca, donde la justicia está actuando y el gobierno está en la retaguardia, no sabe qué hacer, no puede tomar un contraataque porque no tiene cómo, y la narrativa del gobierno, que era ir contra los curros, ir contra la casta, el no hay plata, bueno, se empieza a caer como castillo de naipes, porque si van contra el curro, hay un curro que es el de Karina Milei, el 3%, y el 5% de Lula Menem. Si van contra la casta, bueno, la casta también tiene sus curros. La casta también es el menemismo, ¿no? De los 90 y demás.
Entonces, toda esa autoridad moral que tenía el gobierno en su narrativa se empieza a caer. Entonces empieza a ser un gobierno que comienza a perder credibilidad, ¿no? Porque antes contábamos de un gobierno que domaba al dólar, domaba a la oposición y se jactaba de domar los discursos opositores, ¿no? Donde en la dialéctica le ganaba al opositor. Bueno, ahora se cae todo. Este momento del gobierno es tan bisagra que lo podemos extrapolar al momento de Alberto Fernández con la foto de la Quinta de Olivos y la fiestita, donde ahí se pierde todo tipo de autoridad. Bueno, acá se pierde todo tipo de autoridad, se cae la narrativa del gobierno y peor aún, hay un caso de corrupción que salpica el corazón del gobierno y la sostenibilidad del presidente Javier Milei. Hoy los mercados reaccionaron muy mal frente a esto, cayeron las acciones cerca del 10% en algunas, los bonos soberanos también cayeron 3-4%, subió el riesgo país y los mercados están viendo de que esto puede anticipar una derrota electoral y después si puede sostenerse Javier Milei si cae Karina. Si cae Karina, se sostiene Javier Milei, la fragilidad del gobierno hace caer todo el plan económico. Esto es lo que puede llegar a pasar si cae Karina Milei y si el domingo en la elección provincial pierde o la oposición gana más votos y empieza a estar cabeza a cabeza la oposición o el peronismo o algún espacio que pueda tomar protagonismo frente a La Libertad Avanza.